Ganar almas para Cristo no lo es todo, es lo único. Continuamos con el estudio del milenio, parte 2, hoy 28 de marzo del 2021. Estamos estudiando pues en Apocalipsis, en esta oportunidad del capítulo 20, versículo 1 al 7. Notamos la importancia del milenio. Como lo sabemos, por el número de veces que se repite esta palabra. Decir milenio es igual a decir 1000 años. Noten algunas observaciones que vemos en este párrafo, ¿no? El versículo 2 y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Versículo 4. Y en la parte donde dice, las almas de los decapitados vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 6. Y refiriéndose a la iglesia, serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Si dan cuenta, son 6 veces que se repite la palabra 1000 años. Y eso implica pues que el milenio es de vital importancia. Una de las preguntas que posiblemente ustedes se harán es ¿cómo será la vida en el milenio? Si buscamos ahí, usted busca con calma, okay, allí en Isaías capítulo 65, versículo 17. En adelante, usted va a observar varios elementos importantísimos. Noten, por ejemplo, en el versículo 17, hay dos cosas que debemos observar. Una de ellas es que dice que la tierra nueva y el cielo nuevo. Es una pequeña observación. Y eso no se refiere a la parte de la quema de la tierra y del cielo, cuando se haga el juicio final, sino se refiere a los elementos que vamos a mencionar de aquí en adelante. Vean el primer elemento en el mismo versículo 17. Los malos recuerdos desaparecerán. A eso se refiere. Vean el versículo 18. Todo será gozo y alegría. Totalmente diferente. Una tierra nueva y un cielo nuevo. No habrá lloro, versículo 19. Ahí no habrá ninguna razón por la cual usted botará ni una lágrima. Vean el versículo 20. Los niños que nazcan en ese tiempo no van a morir pequeños, sino después de 100 años. Y los viejos morirán como Matusalén. 900. Muchos de ustedes no, porque todos estaremos reinando, seremos eternos ya, pues, por la transformación que va a ser en el rapto. Pero las personas que estén vivas en ese momento, ellos sí van a estar viviendo esa cantidad de años. Vean el versículo 21. Edificarán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Versículo 22. No edificarán para que otros la habiten, ni plantarán para que otro coma. Los escogidos de Dios disfrutarán de su trabajo. Vean el versículo 23. No trabajarán en vano. ¿Dónde suceden estas cosas? Solamente en el milenio. Versículo 24. Ante que clame, Dios responderá. ¿Qué te parece? De repente tú tienes una necesidad muy grande y requiere de tu clamor a Dios, y antes que te disponga a clamar, ya Dios te está respondiendo. Ni siquiera has expresado la petición y ya Dios te la tiene. Maravilloso, maravilloso. Versículo 25. Los animales salvajes andarán con las domésticas y no harán mal a nadie. Dice que el niño, pues,
jugará con la serpiente, aún meterá la mano entre la cueva del áspid, de la serpiente, y jugará con ella prácticamente, y no le hará ningún daño. Miren ahora en Isaías capítulo 66 del versículo 22 al 24. Versículo 22 dice, confirma allí lo dicho por Isaías 65:17, en el cielo nuevo y tierra nueva, nuevamente para que dejarlo claro. Ven el versículo 23, todos adorarán en el día de reposo en su presencia. Cuando dice en su presencia es porque Jesús va a estar allí. ¿Ve? Y otra cosa importante es que la que aparece en el versículo 24. Una vez que la gente pase a la adoración, se dará un tour por allí, por el abismo. Va a haber un cráter inmenso, muy cerca de Israel, donde se podrá pues observar, según lo que dice la Biblia, vea el versículo 24, dice que para que vean a los rebeldes, y por supuesto hay otro texto que dice que también Satanás estará preso allí y se podrá observar. ¿Qué había en otra de las preguntas que se me ocurre hacer? Ya no dentro del propio milenio, sino de la perspectiva que tenía la gente del milenio, para conocer pues el parecer de todos ellos. Por ejemplo, que la pregunta sería, ¿qué había en la mente de los discípulos en cuanto al reino de Dios y el milenio? Pero antes vamos a ver qué pensaba Satanás. Si usted lee el capítulo 4, versículo 8 de Mateo, prácticamente le está haciendo un negocio al Señor Jesús. Fíjate que le dice ahí que si se postrara delante de él y lo adorara, bueno, los reinos que él estaba presentando en ese momento son reinos literales. Todos que él está mostrando serían de él. Para que ustedes se den cuenta el punto que se está refiriendo aquí. Otra cosa que debemos observar, por ejemplo, ¿qué creía el pueblo de Israel como tal? Si usted observa en Marcos capítulo 11, del versículo 1 al 11, vamos a observar unas cosas muy importantes. Vean el versículo 1 al 6. Se le prepara el pollino a Jesús y se monta como era costumbre para cuando iban a establecer algún personaje como rey de Israel. Y por supuesto, bueno, allí se le preparó, se le hizo esa ceremonia al Señor Jesús. Vean el versículo 7 al 10. Allí todo el pueblo lo proclama como el rey, Hosana, ¿ve? Esperando pues la promesa hecha a David por parte de Jehová Dios. Véase como en 2 Samuel 7 del 1 al 17, pues la promesa que Dios le hizo que en la descendencia de David pues reinaría eternamente y por siempre a Israel. Y ellos están esperando ahorita un reinado, un rey, el Mesías, ¿verdad? Que es el que va a restaurar todas las cosas. Vamos a entender esto un poquito más. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, todas las personalidades del pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿qué pensaba el malhechor que estaba clavado en la cruz del Calvario al lado de Jesús? Si usted lee, por ejemplo, en Lucas 23:42, se va a dar cuenta de este detalle. Y dijo a Jesús, el malhechor que estaba a su lado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él tenía clarito, aun cuando era un malhechor, él sabía que Jesús iba a venir, porque todos los judíos tienen esa esperanza viva de que el reinado de David va a tomar lugar nuevamente y va a gobernar no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. ¿Y qué decir de los 120 que se reunieron en el aposento alto cuando ya se iba a despedir de Jesús de todos ellos? Allá en Hechos, capítulo 1, observen bien lo que dice el versículo 3 y el versículo 5. Allí se encontraban, por supuesto, los apóstoles. ¿Y qué fue lo que preguntaron ellos?
Y al final el versículo 5 nos da una pista de esto. Y le dicen ellos a Jesús, ¿y cuándo será la restauración del reino en Israel? ¿Se da cuenta? Ellos no estaban pensando en la parte solamente espiritual, sino también en la parte física. Y el Señor le da una respuesta muy contundente. Bueno, ustedes no se preocupen porque ustedes no es para ustedes que ustedes sepan estas cosas, sino preocúpense que dentro de poco van a recibir poder y van a anunciar el Evangelio. Si se dan cuenta, el reino de Dios se puede ver en dos vertientes que a la final se unen. Una vertiente que tiene que ver con el área espiritual relacionada con la iglesia, que es cuando uno se convierte, que uno cree en Jesucristo y uno se somete al Señor Jesús como al Rey de Israel, como el Rey de los cielos, y entonces uno entra en el reino de Dios, que es el mismo reino de los cielos. Por eso es que dice, por ejemplo, en Gálatas 5:21, donde dice que los tales, los que practican las obras de la carne, no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, tenemos esos elementos que a veces confunden, ¿no? ¿Está hablando aquí de la parte literal del milenio o está hablando de la parte espiritual? De todas formas, estos dos elementos coinciden porque una sin la otra no puede. ¿Ok? Entonces, una porque él tiene una promesa que le hizo al pueblo de Israel de que establecería ese milenio, y por eso hemos leído esos textos en el Antiguo Testamento y algunos en el Nuevo Testamento. Danse cuenta otro detalle más. ¿Qué pidió la madre de Santiago y Juan? Según Mateo capítulo 20, del versículo 20 en adelante. ¿Qué pidió? Que cuando vengas en tu reino, ¿verdad?, permite que Santiago y Juan se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y cuál fue la respuesta divina allí de parte de Jesús? No tocaba a ellos, porque a él no le, el sentarse a su izquierda o a su derecha, eso ya está preparado, eso no depende de quién haga la petición, quién se lo merezca, sino que eso ya está determinado de antemano por Dios. Pero lo que quiero referirme es que en la mente de ellos estaba de un reino literal. La ilusión de ellos, estas guerras que viven en el día de hoy, todas esas situaciones difíciles que viven ahorita prácticamente, oye, apremiante, que ellos quieren ya descansar de tantas guerras. Todos los viernes el problema con los palestinos, con los árabes, con toda parte del mundo, viven en esa zozobra por siempre. Recuerden que eso fue una maldición que Dios mismo le echó a ellos cuando usted lee el libro de los jueces, el capítulo creo que del 3 en adelante, usted va a encontrar por ahí porque ellos desobedecieron al Señor. Y de ese día, Él le dejó esos pueblos para que le dieran en el costado a Israel. Y por supuesto, hasta el día de hoy se ha cumplido eso. Bien, lo importante es que entendamos que el milenio realmente sí va a ser literal, tal cual como lo señala las Escrituras. Bueno, mis amados y amigos que nos escuchan, seguir siempre por esta vía, este audio, yo nuevamente quiero, hasta si es posible, rogarle a aquellos amigos que todavía no han dado su vida al Señor Jesucristo. Acuérdate, es innegable que todos vamos a morir. Y ahora principalmente cuando estas pandemias están haciendo desastres. Y lo que más me preocupa a mí no es tanto si uno se muere o no se muere. Lo que más me preocupa es dónde vas a pasar la eternidad. Recuerda, de repente tú puedes negar la existencia del cielo o del infierno, pero eso no cambia la verdad. Yo puedo negar que Jesús vino al mundo, pero eso la realidad no lo cambia el hecho de que yo tenga una percepción tal o cual. Pero lo más importante, imagínate cuando te encuentres con esa verdad, esa realidad de un cielo y un infierno. Y habiendo escuchado una y otra vez estos ruegos, porque verdaderamente yo estoy rogándote eso. Y pido a Dios todas las noches por ustedes, para que se entreguen al Señor Jesús,
porque nuestros días están contados todos. Si tú te lees, por ejemplo, Hechos capítulo 17, en el mensaje que da el apóstol Pablo a, a los atenienses, te vas a dar cuenta allí que Dios ha prefijado el orden de nuestros tiempos, o sea, cuánto tiempo vamos a vivir. Y ha prefijado de antemano el lugar de nuestra habitación, dónde vamos a vivir. ¿Ve? Cuánto tiempo vamos a vivir y dónde vamos a vivir. Y amigo, mientras hay vida hay esperanza. Después que muramos ya no hay esperanza, no hay manera de regresar. Y Dios nos ha dado la oportunidad es que mientras vivamos podamos entregar nuestras vidas a Él. Dale la espalda al mundo y sigue a Cristo. Ese es arrepentimiento y eso es lo que Dios te manda. Fíjate que Él no te está pidiendo, el que te estoy pidiendo soy yo a ti. Pero Dios te da una orden. Y la orden que Dios te da es que te arrepientas. ¿Ve? ¿Y qué va a pasar si tú no obedeces esa orden? El destino es el infierno. Y yo quiero evitarte eso. Y la única manera es que tú obedezcas ese mandato que te da Jesús. Y a ustedes, hermanos amados, queridos, que tienen la verdad, no la desprecien. Fíjenla en su mente y su corazón. No se olviden que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir. Si Él dijo que te va a dar vida eterna, es vida eterna. Y si Él te dijo que Él te va a resucitar después que muera, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Si tú crees que Él te va a resucitar. Y no solamente eso, que te va a llevar al cielo y después va a venir junto con nosotros a reinar en el milenio y después vamos a vivir eternamente en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. La paz de Dios sea con todos ustedes y el Señor me los bendiga ricamente.